tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en el curso de literatura tenemos ahora el modernismo peruano. Hablamos sobre lo que era el realismo, ¿no es cierto? Teníamos la situación de la guerra con Chile. El Perú se ubicó después de esto en una de las peores crisis, y en esta época pues estaba González Prada, Clorinda Marto de Torner haciendo denuncias sociales y centrándose un poco en la problemática del indio. Luego de esto se va como que dejar de lado todo esto que se había nacido con González Prada y se va a dar paso al llamado modernismo. El modernismo, de manera general, es la primera corriente que surge en América. Recordemos que nosotros tomábamos influencias de las corrientes, ¿no es cierto?, de Europa. Por ejemplo, el romanticismo, que nosotros tenemos a Ricardo Palma, nace ¿dónde? En Alemania. El realismo, donde tenemos a González Prada, nace en Francia. Y teníamos sus características, pero por primera vez América tiene una propia corriente. Y ese viene a ser el modernismo. Nos dice, el modernismo que se desarrolla en el Perú, pues obviamente es un modernismo que va a tomar que se funda con Rubén Darío. Rubén Darío es el iniciador del modernismo. Él, con la publicación de su poemario Azul en Valparaíso, Chile, en 1888, por primera vez nace una corriente en América que es el modernismo. Muy bien, nosotros adoptamos las características del modernismo americano, el modernismo en general. Exotismo, ¿no es cierto? Nos valemos de nuestros propios recursos, de la naturaleza, que alimenta los contextos dentro de las obras. La fantasía y elegancia, ¿por qué? Porque América tiene bastantes mitos que compartir, a diferencia de Europa. Entonces, esto es lo que va a surgir dentro de su literatura y obviamente teniendo un lenguaje bastante elegante. Elaboración de la forma, lo que más les interesa a los modernistas es la forma, la estructura del poema. Eso quiere decir que lo que más les importa es cómo suena un poema. No dejan de lado el mensaje, ¿cierto? Pero la estructura es lo más importante. El alejamiento de la influencia española. Lo que el modernismo quiso hacerse es desligarse de la metrópoli, y es por eso que tiene influencia del parnasianismo y del simbolismo que nacen en Francia. Muy bien, entre los representantes en el Perú del modernismo tenemos a Clemente Palma. ¿Profesora Palma como Ricardo Palma? Sí, porque es el hijo de Ricardo Palma, con sus famosos cuentos malévolos. Tiene influencia de Edgar Allan Poe, el padre del cuento de terror. Esto podríamos decir que es lo que más se acerca en el Perú a lo que verdaderamente son los cuentos de terror. Palma, a diferencia de su padre, Ricardo Palma en algún aspecto dentro de la literatura era bastante abierto, compartía en las famosas veladas literarias donde asistían mujeres, las cuales en ese tiempo, en el siglo XIX, eran vetadas para que no se acerquen a la literatura. Bueno, él sí compartía. En cambio, Clemente Palma, por ejemplo, en su tesis que presenta en la Universidad San Marcos, hace un análisis racial y vemos bastante racismo dentro de Clemente Palma. Pero bueno, son cuestiones de la época. Otro de los grandes representantes es Ventura García Calderón. Ventura García Calderón tiene pues sus famosos cuentos, donde va a estar, bueno, en su colección de cuentos, en La venganza del cóndor. Por ejemplo, en el cuento que se llama igual que la obra, La venganza del cóndor, nos cuenta de cómo un hombre pues bastante adinerado había llegado con un sirviente, que era un indio, el cual lo iba a llevar por un camino hacia otra ciudad. Y bueno, nos cuenta sobre un chico que también estaba ahí, un joven, que miraba el maltrato hacia este indio. El rico, este hombre, maltrataba, lo golpeaba, lo insultaba, lo pateaba, lo trataba de lo peor. Al día siguiente, pues este hombre se le acerca al joven y le dice si ha visto al indio, que no lo encuentra. Y le dice, no lo he visto. Y él decide seguir porque no quiere compartir con esa persona. Entonces, en un momento se encuentra con el indio y le dice sí, quiere que él lo dirija porque conoce bien la montaña para poder llegar a la ciudad. Entonces el hombre le dice que está bien, ¿no? Le dio lástima por todo lo que le habían tratado. Entonces están ahí avanzando hasta que llegan a cierta parte del camino y le dice, ¿sabes qué? Hay que descansar un momento. Entonces descargan todo y el indio le dice, ¿sabes qué? Ahorita vuelvo. Y bueno, el joven está arreglando sus cosas y de repente ve que de la montaña empieza a rodar algo. Él piensa que se ha desprendido una piedra, pero se da cuenta de que va quedando un rastro. Y ese rastro que está quedando es de sangre.
llega a quedar pues al último y se da cuenta de que no era una piedra, era el cuerpo de ese hombre que había estado maltratando al indio. Y al rato llega el indio y le dice, ¿has visto? ¿Has visto? Era ese señor, se ha caído. El joven lo mira asustado porque piensa que ha sido él el que lo ha tirado, el indio, porque no estaba justo en ese momento. Entonces ve cómo los cóndores empezaron pues a picar el cuerpo del hombre. Y le dice, los cóndores vengan a los indios. Cuando alguien trata mal a la gente que es autóctona, los cóndores te empujan de la montaña para vengarse. Por eso la venganza del cóndor. Muy bien, y tenemos a nuestro gran representante José Santos Chocano, ¿no es cierto? Él dirige publicaciones muy en ese tiempo que eran muy famosas, como el Perú Ilustrado, un periódico donde van a escribir grandes representantes de la literatura peruana. Una vida turbulenta y aventurera. Elogia a las dictaduras. Él era muy amigo del dictador Augusto B. Leguía. Recordemos que es nuestro primer presidente que muere en prisión. Fue consejero del dictador Estrada Cabrera, el cual fue totalmente odiado. Miguel Ángel Asturias, uno de los premios Nobel, escribe su obra El señor presidente denunciando la dictadura de Estrada Cabrera. Creyó ser el encargado de direccionar una nueva literatura. Por eso se autodenominó el poeta de América. Él se llamó a sí mismo, era bastante egocéntrico. Augusto de Leguía, el presidente, un 28 de julio, lo coronó con una corona de laureles frente a todo el pueblo peruano. Él, pues, siempre con el pecho erguido, pues, creyéndose lo máximo de nuestros poetas. Era muy buen poeta, pero era bastante egocéntrico. Poeta novomundista, porque tiene estas nuevas técnicas que estaban haciendo el modernismo. Su verso es bastante sonoro y retumbante, el cual los hace colocarlo como un poeta épico. Como dijimos, su vida es bastante turbulenta porque cuando alguien no estaba de acuerdo con las obras de José Santos Chocano, pues él no se quedaba callado. Y eso pasó con un periodista del Comercio, el More, el cual habló y criticó a Santos Chocano por su amistad con dictadores. Él fue al Comercio, fue a buscar a ese periodista delante de todos. El periodista vino hacia él, sacó una pistola y lo mató delante de todos. Fue condenado a 3 años de prisión por matar a alguien así fríamente. Obviamente porque era amigo del presidente. Pero solo estuvo unos meses en prisión y lo sacaron, le perdonaron y tuvo que irse a Chile. En Chile, hasta el final de sus días fue turbulento, porque en Chile él estaba en un tranvía y de repente se le acercó un hombre esquizofrénico, el cual creía que José Santos Chocano tenía un mapa del tesoro. Así que tomó un bolígrafo, y se lo clavó en el cuello a José Santos Chocano. Y así lamentablemente murió. Tenemos obras como Iras Santas, que es un poemario, Memorias, que está escrita en prosa, Oro de Indias, también un poemario, y su poemario más reconocido, Alma América, publicado en 1906, donde está este famoso poema blasón, ¿no? Donde se autodenomina, yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Y él es nuestro gran representante del modernismo en nuestro país. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestras preguntas sobre el modernismo. Recordemos que es la primera corriente propia de América. De manera general sabemos que es la primera corriente propia de América. Y el Perú obviamente no estuvo ajeno a su influencia y aquí tuvimos al gran José Santos Chocano. Muy bien, vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a trabajar los números impares y ustedes los números pares. Dice, poemario importante de Chocano. Bueno, ahí nos dice, Horas de lucha es de González Prada, ¿no? Cuentos de la selva no le pertenecen a él, Ave sin nido es narrativa, Alma América, Exóticas es de González Prada. Y teníamos Alma América, ¿no es cierto? Que es la más conocida de todas con el tema de blasón. 3. Un rasgo predominante de la poesía de Chocano, ¿qué es? Bueno, en sus obras destaca lo que viene a ser el exotismo. ¿Qué significa esto? Lo que vemos en las poesías de José Santos Chocano es que revalora muchísimo el paisaje de América, tratando de exaltarlo sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante dentro de sus obras. 5. Sobrenombre con el que fue conocido Chocano, el cantor de América, ¿no es cierto? El poeta de América. Él se autodenominó
el cantor de América, ¿ya? Y bueno, como que fue muy reconocido principalmente por el presidente del Perú de ese tiempo, que era Augusto Beleguía, porque eran amigos más que nada. Bueno, nadie duda de su capacidad para escribir sus poemas, pero bueno, él era bastante egocéntrico también. La siguiente, aquí se han equivocado en numeritos, pero nosotros podemos entender cuál es, esta sería el número 7, ¿no? Dice, los poemas de Chocano Blasón, Los caballos de los conquistadores y La magnolia, que es otro de sus poemas conocidos, pertenecen a qué libro? Bueno, Alma América, ¿no? Ya desde Blasón nos dimos cuenta que pertenecía a este poemario, que es el más conocido de José Santos Chocano. La siguiente, los autores que elitistas, o sea, pertenece a cierto nivel social, exageradamente la literatura en la época de la República, fueron los integrantes del modernismo. Y va a ser una crítica que le hace el posmodernismo al modernismo sobre lo que ha pasado, ¿no? De que cierta clase social nada más puede entender, puede acceder a este tipo de poesía, puede comprender la riqueza que tiene, pero no todos se sienten identificados. Entonces, es una crítica que se le hace al modernismo. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he desarrollado. De tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas, que es interpretar un poema, rumbo a la universidad los números pares, y en el cuaderno van a elaborar un mapa conceptual sobre Clemente Palma, otro de los grandes representantes de la literatura modernista en nuestro país, hijo del célebre Ricardo Palma. En este mapa conceptual tiene que estar su biografía, características literarias y algunas de sus obras. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro primer tema del cuarto bimestre.